Uf, madre mía. ¿Habéis visto lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman? La cosa se está poniendo calentita, calentita. Parece que nuestra querida Demet ha dicho basta, y no se ha cortado un pelo a la hora de poner en su sitio a Can Yaman. Y todo por culpa de Birant Tunca. Vaya lío, Para ser honestos, yo ya venía oliéndome algo. Sabíamos que la relación de Demet y Can tuvo sus altibajos, y que después de su ruptura, las cosas no quedaron del todo finas. Pero ahora, zas. Parece que Can ha vuelto a las andadas, o al menos eso es lo que deja entrever Demet. La chispa se encendió, o eso cuentan por ahí, en un evento reciente. Parece que Can, en plan divo total, ignoró olímpicamente a Birant Tunca, que es un amigo en común y un colega de profesión de Demet. Pero no fue un simple saludo fallido, Se dice que Can actuó con una prepotencia que dejó a todo el mundo boquiabierto. Y Birant, que tampoco es que sea una flor en el desierto, pues se sintió bastante mal, normal. Y ahí es donde entra Demet, la heroína de esta historia. No es de las que se callan cuando ven una injusticia, y menos si afecta a alguien cercano. Se dice y se rumorea fuerte que Demet Özdemir explotó. Literalmente. Dicen que se plantó delante de Can, le montó una bronca de las buenas y le dejó claro que con sus amigos no se juega. Olé tú, Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, con todo el éxito que ha tenido, y ojo, que tiene muchísimo, a veces se le sube un poquito a la cabeza. Se cree el centro del universo y se olvida de que hay gente que le ha apoyado, que le quiere y que, sobre todo, son sus compañeros. Y actuar así con Birant, que es un buen tipo, pues no tiene nombre. Y Demet, que es una mujer con carácter y lo ha demostrado una y mil veces, pues no iba a permitir esa falta de respeto. Para mí, esto es una muestra de su lealtad. Ella defiende a los suyos, y si Can Yaman se pone chulo, pues se lo dice a la cara. Así se habla. Hay quienes dicen que esto es solo un intento de Can por llamar la atención, que ya se sabe que es un maestro en eso. Otros, en cambio, piensan que Demet está celosa porque Can ha estado cerca de otras mujeres. Pero yo, sinceramente, me inclino más por la versión de la defensa de Birant. Demet no es de esas, es mucho más sensata. Lo que sí es seguro es que esta discusión ha dado mucho que hablar. Las redes sociales están que arden y todos opinando. Algunos defienden a Can, dicen que es su forma de ser, que es muy apasionado. Pero yo digo, ¿apasionado de qué? ¿De faltar al respeto? No, señores. Eso es prepotencia pura y dura. Y Demet, pues ha demostrado que tiene principios. No le ha temblado el pulso para hacerle ver a Can que se ha pasado de la raya. Creo que esta situación, aunque incómoda, al final puede ser buena para Can. A ver si le sirve de lección y aprende a ser un poco más humilde y agradecido. Lo que me da un poco de pena es que estas cosas pasen entre compañeros. Al final todos trabajan en lo mismo, y lo mínimo es tratarse con respeto. Y si encima hay un historial, como el que tienen Demet y Can, pues ya ni te cuento. Pero bueno, ahí está la cosa. Demet Özdemir plantándole cara a Can Yaman por su actitud con Birant Tunca. Un salseo de los buenos, Y creo que esto nos enseña mucho sobre la personalidad de cada uno. Demet, cada vez más admirable. Y Can, bueno, Can sigue siendo Can. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can aprenderá la lección o volverá a las andadas?